Hola, soy la profesora Cindy y te voy a explicar hoy día contenidos de geometría sexto básico, capítulo 3. Vamos a definir lo que es un ángulo. Un ángulo es la unión de dos rayos con un vértice en común y la simbología es esta. Cuando hablamos de ángulo, nos referimos a la unión de dos rayos con un vértice en común. Los ángulos se pueden escribir así, A, B, C, con letras mayúsculas. Ya, yo digo que es el ángulo BAC o el ángulo CAB, teniendo en cuenta que el vértice queda al centro. También puedo escribir o nombrar a este ángulo con letras del alfabeto griego y este es el ángulo alfa. De acuerdo a la medida que tenga cada ángulo, recibe el nombre y la clasificación. Hablamos de un ángulo agudo, aquel ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Este es un ángulo agudo, más de 0 y menos de 90. Esta es la forma de un ángulo agudo. Hablamos de un ángulo recto, aquel ángulo que mide 90 grados. ¿Ya? Y en geometría, ese ángulo recto que mide 90 grados tiene esta figurita, un cuadradito dentro del ángulo. Hablamos también y definimos que tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 y menos de 180. Si yo veo la figura, este ángulo de recto pasa a ser obtuso, es decir, se va como desmayando, cayendo sin llegar al final. Y este es un ángulo obtuso. Un ángulo extendido o llano es aquel ángulo que mide 180 y está de esta forma. Recuerda que estaba obtuso, llegó y mide 180. Para que tú te acuerdes, este ángulo yo siempre lo hago un dibujito, que es la mitad de un sol, y la mitad de un sol vale 180. Tenemos un ángulo completo. El ángulo completo es aquel ángulo que mide 360, es decir, está en 180 y da la vuelta completa. Por eso se llama completo. Da la vuelta completa y este ángulo mide 360 grados. La forma en que uno lo dibuja en geometría es así. Vamos a la otra definición de ángulo. Este es un ángulo que es opuesto por el vértice, que es un ángulo que se forma con dos rectas secantes. Esto lo vimos en videos anteriores para que tú lo revises. Tenemos dos rectas secantes. Recordar que las rectas secantes se cortan en un punto y estas son secantes oblicuas. Acuérdate que las oblicuas son aquellas rectas que no miden 90 grados, los ángulos no miden 90 grados. Y aquí tenemos el molino, estos ángulos no miden 90 grados. Estos ángulos opuestos por el vértice, tú los puedes calcular. Mira, te voy a explicar. Yo te voy a dar un ejercicio. Estos son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a enumerar los ángulos. Vamos a decir el ángulo 1, 2, 3 y 4. La palabra lo dice, están opuestos por el vértice. Este es el vértice y están uno opuestos con otro. Yo puedo decir que el ángulo 1 y el ángulo 3 es opuesto por el vértice. Ya es como el reflejo. Y el ángulo 2 y el ángulo 4 también es opuesto por el vértice. Te voy a explicar un ejercicio de cómo lo aplicamos en geometría. Es uno de los ángulos que más se utiliza. Un ejercicio en geometría es el siguiente. Estas son dos rectas secantes y yo te voy a dar la medida de este ángulo y te voy a decir que ese ángulo mide 150 grados. Te voy a pedir el valor de este ángulo. ¿Ya? Tú al tiro vas a asociar que es opuesto por el vértice. Está aquí un ángulo, aquí está el otro en forma opuesta y los une un vértice. Por lo tanto, este ángulo es igual, tiene la misma medida.
porque esa es una característica de estos ángulos opuestos por el vértice. Mide lo mismo. Este ángulo también mide 150. ¿Qué pasa si yo te pido calcular este ángulo de aquí? Y le voy a dar una X. Yo voy a tapar ahí, ¿ya? Vamos a tapar esta parte del ejercicio. Y si tú te das cuenta, este ángulo de aquí, que yo lo voy a marcar con esta varita azul, es un ángulo extendido. Es decir, mide 180. Aquí se formó la mitad de un sol. 180 menos 150 me da 30 grados. Es decir, este pedacito mide 30 grados. Sacamos el papel. Este ángulo es opuesto con el que está aquí, por lo tanto, también mide 30 grados. Recuerda que aquí necesitas practicar en especial en geometría. Revisa el video, déjame tus comentarios y suscríbete al canal. Chau, chau.